En la última década, Ecuador ha experimentado un vaivén de sucesos relevantes que han modificado de una u otra manera la economía de este país, viviendo sucesos como la disolución del Congreso y la muerte cruzada proclamada por el expresidente Guillermo Lasso, hasta las consecuencias que se nos pueden dar por la guerra suscitada al otro lado del mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Anderson Tingo, pertenezco a la Universidad Nacional de Chimborazo, de la carrera de Administración de Empresas, y hoy hablaremos sobre el tema la situación económica actual del Ecuador. Comenzaremos hablando sobre un suceso que ha marcado mucho este 2023 para la historia del Ecuador, como es la disolución del Congreso y la muerte cruzada, el cual se dio el 17 de mayo del 2023 por el presidente Guillermo Lasso. Lasso tomó esta decisión porque se había iniciado un juicio político en su contra por la acusación de malversación de fondos públicos. El mandatario negó todas las imputaciones y las calificó como un intento de desestabilización. Según la oposición, el presidente Lasso no dio por terminado un contrato entre la flota petrolera ecuatoriana Floped y el consorcio amazónico Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales. Esta muerte cruzada proclamada por el presidente Guillermo Lasso dio como resultado el llamado a las elecciones urgentes para elegir un nuevo mandatario. Ahora bien, pasando de este tema, analizaremos la situación económica actual del Ecuador, la cual se caracteriza por una lenta recuperación de la contracción provocada por la pandemia. El país aún enfrenta algunas debilidades estructurales, como la dependencia de las exportaciones de petróleo, el acceso limitado a mercados del capital, el bajo dinamismo del sector privado, la alta informabilidad y las grandes brechas de los accesos a servicios públicos. Sin embargo, la economía ha crecido un 4.3% en el cuarto trimestre de 2022, impulsada por los sectores petroleros y mineros. El primer trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto, PIB, real creció un 0.7% respecto al mismo periodo del año anterior, pero aún se sitúa por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia. Algunas industrias experimentaron un crecimiento notable en el primer trimestre del año 2023. Fueron la refinación de petróleo, la acuicultura, la pesca de camarón y las comunicaciones. Sin embargo, algunos sectores como la pesca, la construcción, el petróleo y las minas experimentaron una caída. El país se enfrenta a algunos desafíos, como el riesgo asociado a los factores externos, incluida la desaceleración de las principales economías del mundo, la reducción de los precios de materias primas y el aumento de la tasa de interés internacional. Ecuador también enfrenta una crisis política que ha contribuido al aumento de la prima de riesgo del país. La relación deuda-PIB es alta y los ciudadanos del país tienen un nivel más bajo en comparación con otros países. El gobierno ha implementado medidas de apoyo en los sectores sociales y productivos, y la recuperación de la economía del país dependerá de la duración de la crisis actual, el resultado de las medidas implementadas y del acceso a financiamientos a través de la renegociación de la deuda, la evolución en los precios petroleros y la recuperación económica de los socios comerciales del Ecuador. Debemos de saber también que Ecuador en la actualidad está pasando por una ola de inseguridad y de delincuencia. Esto se ha enfocado más en los emprendimientos pequeños. Esto ha hecho que las personas se sientan inseguras en sus negocios y tomen la decisión de cerrarlos, afectando gravemente así a la economía de estas personas. Ahora bien, hablaremos sobre la guerra de Israel. Y la pregunta aquí es, ¿qué tan expuesto está Ecuador ante sus consecuencias? Según expertos, el primer efecto podría venir del lado económico. La escala de la guerra podría generar cortes de producción y distribución de suministros en crudo, en la zona en donde este insumo es necesario. Esto, se ha dicho, provocaría un incremento en los precios de petróleo, y lo que desencadenaría un nuevo efecto inflacionario a nivel global. Actualmente, el mercado de Israel recibe alrededor de 29 productos, como el palmito, las conservas de atún, las conservas de frutas, las hortalizas y los cereales, y entre otros. Por el contrario, Ecuador compra a Israel máquinas y aparatos mecánicos, otros productos químicos como lo son los abonos, los plásticos, la manufactura y los aparatos quirúrgicos. El 91% de las importaciones no petroleras corresponden a las materias primas y los bienes de capital. Ahora bien, con todo lo mencionado anteriormente, se cree que si esta guerra aumenta su intensidad, el precio de crudo, que hoy sobrepasa los $88, puede llegar a superar los $100. Ecuador, al ser un país exportador de crudo, puede beneficiarse de esto, pero de forma limitada, pues ahora mismo el Ecuador tiene problemas para elevar su producción de crudo
para vender al mercado internacional. Para finalizar, podemos mencionar que el país necesita liberar su inmenso potencial de crecimiento para generar más y mejores oportunidades laborales para su población. Esto, sin embargo, requiere construir un consenso político que aborde las barreras estructurales que obstaculizan la creación de empleos formales, el aumento de la inversión privada y la diversificación de las exportaciones, como la intervención generalizada del mercado, las limitaciones a la competencia, una integración comercial limitada y una regulación laboral rígida. Si tomamos en cuenta todos estos aspectos, lograremos que la economía ecuatoriana aumente de buena manera. Muchas gracias.